Esta semana se publicó un reporte de JP Morgan Chase Private Bank que, más allá de los números, funciona como una radiografía de cómo piensa el capital de muy alto patrimonio cuando el entorno se vuelve incierto. Este estudio analiza el comportamiento de las family offices, es decir, aquellas estructuras que administran las fortunas de familias multimillonarias, y el mensaje que podemos captar de este reporte para este 2026 es que la prioridad para estos family offices ya no es maximizar rendimientos, o al menos por ahora, sino más bien preservar capital con crecimiento selectivo. A nivel global, estas oficinas, los family offices, mantienen su núcleo en activos de riesgo. Acciones públicas e inversiones privadas concentran más de 2/3 de sus portafolios. Sin embargo, en nuestra región, en Latinoamérica, el tono es distinto. Aquí el peso de la renta fija es mayor que en otras regiones. No es casualidad, es una respuesta directa a la volatilidad macroeconómica, a la incertidumbre regulatoria y a la fragilidad institucional que aún caracteriza a varios mercados emergentes como el nuestro, como el de México. En otras palabras, el capital sofisticado en la región está priorizando estabilidad antes que una expansión agresiva. Pero el reporte también revela una paradoja interesante. Aunque muchas de estas familias dicen querer participar en la revolución de la inteligencia artificial, la asignación real a infraestructura, ya sea energía, redes, centros de datos, sigue siendo mínima. Todos quieren estar en la ola de la inteligencia artificial, pero realmente pocos están invirtiendo en los cimientos que la hacen posible. Es el clásico sesgo hacia las historias visibles, no hacia la arquitectura que la sostiene. Otro dato relevante es la forma en que estas estructuras están evaluando el riesgo. La geopolítica, las tensiones comerciales y el crecimiento económico débil encabezan la lista de preocupaciones. Sin embargo, mantienen exposiciones limitadas a coberturas tradicionales como el oro y casi nulas a criptomonedas. La preferencia parece bastante clara: activos tangibles, estrategias probadas y control sobre el flujo de efectivo. Finalmente, el reporte toca un punto que conecta directamente con el gobierno corporativo. Muchas de estas familias reconocen que no tienen planes de sucesión claros ni estructuras sólidas para la transición generacional. Administran portafolios con sofisticación global, pero aún arrastran vulnerabilidades básicas en la gobernanza familiar. El mensaje implícito a todo esto es bastante potente y bien vale que prestemos atención, ya que el capital más informado del mundo no está en modo euforia, está en modo protección, en modo disciplina y en una selección cuidadosa de oportunidades. En un entorno como el que estamos viviendo actualmente, de desaceleración, de inflación persistente y de tensiones geopolíticas, la estrategia no está haciendo correr más rápido o agresivamente, sino equivocarse menos. Y pues bueno, cuando el capital de este tipo se mueve con cautela, vale bien poner atención por parte de nosotros. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es miércoles 4 de febrero, sí, miércoles 4 de febrero. Como este lunes fue un día de asueto, el día de hoy, segundo día hábil de esta semana, le compartimos el episodio 113. Yo soy Rogelio Segovia, gracias por estar aquí con nosotros en este día miércoles. Situación de negocios actual.
Hablemos de negocio y comienzo con Disney, una historia que hemos estado siguiendo al menos desde hace unos 2 años y el día de ayer o antier, si mal no recuerdo, sí, el pasado lunes escribí en LinkedIn y en Substack un resumen o una cronología de todo lo que ha sucedido y me estoy refiriendo puntualmente al caso de su CEO Bob Iger, quien confirmó que su salida como director general, que estaba estimada para finales de este 2026, se adelantará y que la empresa anunciará a su sucesor a inicios de este año. Probablemente el día de hoy, miércoles, que usted esté escuchando este episodio, ya haya al menos claridad por parte del Consejo de Administración de cómo va a llevar este proceso. De momento se estima que hay 2 candidatos, los 2 internos, y esto no es un simple relevo ejecutivo, es una de las sucesiones más observadas del mundo corporativo, sobre todo por los errores que ya han tenido en el pasado y que los enumero en el artículo, en el texto que le mencionaba hace unos momentos. Y bueno, Disney no solo enfrenta en estos momentos retos creativos, sino una presión financiera, la transformación del negocio de streaming y tensiones en su modelo tradicional de parques, estudios y distribución. El consejo busca algo más que continuidad. Está buscando un liderazgo que sea capaz de rediseñar el equilibrio entre contenido, tecnología y rentabilidad. Y este movimiento también está mandando un mensaje al mercado. Incluso los gigantes del entretenimiento están en este momento en modo transición. La era de crecer a cualquier costo terminó. Ahora el foco, y sobre todo en este momento geopolítico y económico que estamos viviendo, está en eficiencia operativa, retorno de capital y disciplina estratégica. En tecnología, la temporada de resultados mostró el otro lado del auge de la inteligencia artificial. Microsoft la semana pasada registró una fuerte caída bursátil tras reportar un aumento muy elevado en su gasto de capital para infraestructura de inteligencia artificial. Y el mercado no castigó la estrategia, castigó el tiempo. La duda es cuánto tardarán esas inversiones en traducirse en utilidades. La lección para todas estas empresas es clara. Incluso en empresas dominantes, en mercados dominantes, el mercado ya no solo está esperando una narrativa bonita, está exigiendo un retorno visible. Y es que usted dirá si no existe esta preocupación por parte de los inversionistas. A ver, la acción de Microsoft cayó casi 12% en un solo día, lo que en términos de valor de mercado, esta caída borró alrededor de $350,000 millones de capitalización bursátil. Por eso todos estos nervios y buscar una disciplina estratégica, pero también un retorno visible. Y en el frente corporativo mexicano, le cuento que FEMSA, empresa mexicana con presencia global, cerró su proceso para operar de forma independiente OXXO en Brasil tras la separación de su socio local. Esto no es un ajuste menor, es una señal que está mandando el conglomerado regiomontano de apostar de manera directa por un mercado que consideran estratégico. Brasil representa escala, consumo y oportunidad de expansión para el formato de proximidad. FEMSA obviamente no se está replegando, está concentrando capital donde ve mayor potencial de largo plazo. Economía. Temas económicos de nuestro país. Al fin tenemos ya la estimación oportuna del Producto Interno Bruto, del crecimiento de la economía del 2025, el cual mostró un crecimiento moderado en el cuarto trimestre, suficiente para evitar una recesión técnica, pero definitivamente esto no es para hablar de dinamismo, ni para echar las campanas al vuelo, ni mucho menos. En el acumulado del año, la economía apenas avanzó alrededor de 0.7%. ¿Es crecimiento? Sí, definitivamente.
pero claramente insuficiente para una economía con rezagos de productividad y necesidades de inversión estructural como la nuestra, y sobre todo porque desde el sexenio pasado de López Obrador y ahora de la señora Sheinbaum, el país no está creciendo. En el frente laboral, la tasa de desempleo se mantuvo, sí, en niveles bajos, cercano a 2.4% al cierre del año. Sin embargo, el dato completo es mucho más complejo que este número tirado al aire del 2.4% de la tasa de desempleo. Lo cierto es que la informalidad sigue superando la mitad de la población ocupada y el subempleo continúa siendo una válvula de ajuste. El mercado laboral parece que aguanta, pero no necesariamente mejora en calidad. Y finalmente, hablando de temas económicos de nuestro país, vamos a hacer un zoom en lo que está pasando en estos temas económicos y le cuento que a nivel regional los datos del ITAE, esto es el indicador trimestral de la actividad económica estatal que publica el INEGI. En pocas palabras, es el PIB o Producto Interno Bruto de los estados, pero con una diferencia importante. No es el dato definitivo, sino un indicador adelantado que permite ver cómo se está moviendo la economía en cada entidad federativa antes de que salga el Producto Interno Bruto estatal formal. Bueno, pues le cuento que los datos de este famoso indicador ITAE mostraron una economía desigual, por decirlo menos. Mientras algunas entidades vinculadas a manufactura exportadora y servicios lograron crecer, como por ejemplo Baja California Sur, Colima y San Luis Potosí, estados petroleros y otros con menor diversificación registraron caídas importantes como como estados del sur del país, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Incluso entre los estados industriales del norte hubo contrastes. Por ejemplo, Nuevo León registró una caída trimestral cercana al menos 1.4%. Mientras otras entidades manufactureras mostraban avances. Todo esto refleja que el nearshoring no se ha traducido en crecimiento homogéneo, que el crecimiento del país se está frenando y que los gobernadores que deberían, los del norte del país sobre todo, pero desde luego los del sur que deberían estar enfocados en esto, andan, sabrá Dios en qué. En Estados Unidos, la Reserva Federal decidió mantener sin cambios su tasa de interés. La inflación ha bajado desde los picos de años anteriores, pero aún no lo suficiente como para declarar victoria. El Banco Central está en pausa y está observando si esta desaceleración económica se consolida antes de iniciar recortes. El trasfondo es que la economía estadounidense sigue mostrando resiliencia, pero ya hay señales de enfriamiento gradual. El consumo se está moderando, la inversión se está concentrando en sectores estratégicos, particularmente tecnología e inteligencia artificial, y el mercado laboral ya está empezando a perder algo de fuerza. A nivel global, le cuento para ir cerrando estos temas económicos, el Fondo Monetario Internacional ajustó ligeramente al alza sus proyecciones de crecimiento para 2026, apoyado en todavía algo de dinamismo que muestra Estados Unidos y en la inversión vinculada a nuevas tecnologías. Sin embargo, el organismo también está advirtiendo acerca de riesgos claros, las tensiones geopolíticas, la volatilidad financiera y el posible desfase entre expectativas sobre la inteligencia artificial y los resultados reales. Talento. Isca González nos plantea el día de hoy una pregunta cada vez más relevante para reclutamiento y retención. ¿Se puede predecir si un candidato aceptará una contraoferta? Una conversación que nos trae Isca sobre datos, señales de riesgo y decisiones que impactan directamente la efectividad del proceso de selección. El fenómeno de la contraoferta, amigos. ¿Cómo impacta esto en reclutamiento?
Esta semana encontré una publicación en LinkedIn que hablaba de cómo las empresas, para retener talento, presentan contraofertas cuando las personas deciden renunciar. Y la polémica en esta publicación decía, en realidad la empresa te contraoferta para que te quedes mientras ven cómo te van a reemplazar más adelante. Sin duda, para las organizaciones, la administración y la retención del talento es importante, pero quiero que veamos hoy este fenómeno de la contraoferta del lado de reclutamiento, muy puntualmente para aterrizar. ¿Hay algo que tu equipo de reclutamiento pueda hacer para prácticamente ver el futuro y saber si un candidato puede llegar a ser contraofertado? La respuesta es sí. Desde la entrevista inicial, una de las mejores recomendaciones y de las mejores prácticas en reclutamiento es, ya sea que tú hayas identificado un candidato que no aplicó contigo, que es sólido, que está trabajando actualmente, o un candidato igual sólido que haya aplicado contigo y que esté trabajando en este momento, le preguntes y plantees desde la primera entrevista qué pasaría si tu empresa te contraoferta. Porque es verdad, muchas veces los candidatos ni siquiera tienen presente que esto puede llegar a suceder. Si los candidatos aplican, son muy buenos, entender su motivación puntual y directa de por qué aplicaste a la vacante es importante, porque ahí tú puedes detectar, y mucha gente te lo va a decir también, en este momento no hay oportunidades de crecimiento en mi organización. En este momento ya llegué al límite donde estoy. Probablemente no nos van a contar toda la historia detrás, pero esas conversaciones y esos puntos en los que identificamos que ya no hay hacia dónde más estar en su organización, pueden para ellos determinar el por qué. Estás en una organización donde ya no puedes crecer, estás al límite, eres muy bueno o muy buena en lo que haces, la empresa puede llegar a dejarte ir. Y esta conversación pareciera muy filosófica y casi que una delgada línea entre que tú mismo empujes a un candidato a que no se quede contigo. Pero piénsalo bien, ¿qué prefieres? Tener esa conversación al inicio y que probablemente el candidato diga en un par de días, ¿sabes qué? Tienes razón, mejor no quiero aplicar. O invertir tiempo, dinero y esfuerzo en un proceso de selección donde presentes una oferta y después de todo ese tiempo el candidato diga, prefiero quedarme donde estoy, me contraofertaron. Si bien no podemos tener esa bola de cristal y leer el futuro, lo que sí podemos hacer es mejorar los procesos de reclutamiento, hacerlos lo más transparente posible y sobre todo tener conversaciones directas con los candidatos. Porque ya sea que nosotros los encontremos o ellos lleguen directamente con nosotros, esas conversaciones y esos planteamientos son lo más natural y lo que muchas veces ellos mismos aprecian. Si un candidato realmente está convencido de lo que ofreces, de tu negocio, de tus servicios, de la forma en la que llevó el proceso de selección y si ya se decidieron a moverse, se van a quedar. Y al final, decíamos hace un momento, nada nos asegura que toda la gente se quede, pero sí está en nuestro control cómo administrar ese proceso. Cultura. Ginny Dorado continúa la conversación sobre las competencias que distinguen al talento de alto desempeño. Después de hablar de balance de vida en el episodio pasado, hoy se enfoca en una habilidad clave para crecer profesionalmente: el relacionamiento estratégico. Ojo con esto porque es mucho más importante de lo que a veces creemos. Hola, un gusto coincidir de nuevo en este espacio para hablar desde la experiencia en liderazgo, talento y cultura, aterrizando con la realidad del negocio. La semana pasada iniciamos una serie donde estamos profundizando con las competencias críticas que hoy diferencian a un buen profesionista de un talento clave de alto desempeño. Hablamos de que más allá del rol o la industria, hoy son indispensables competencias como pensamiento crítico, visión de negocio, liderazgo situacional, comunicación efectiva, venta de ideas, relacionamiento estratégico, imagen ejecutiva, gestión digital e inteligencia artificial. Y decidimos empezar por la base, el balance de vida, como una competencia ejecutiva que sostiene el desempeño en el tiempo. Hoy vamos a hablar de la siguiente competencia. Hablaremos sobre relacionamiento estratégico. Muchos profesionales siguen creyendo que crecer depende solo de trabajar bien o de cumplir objetivos y de ser expertos técnicos. La realidad y la evidencia en mi experiencia nos dice otra cosa. A partir del nivel gerencial, el crecimiento profesional depende más de la calidad de tus relaciones que de la calidad de tu ejecución individual. Estudios como McKinsey, Harvard y Catalyst coinciden en algo muy claro. Cuando esta competencia no está desarrollada, se convierte en un stopper silencioso para el crecimiento profesional. Te comparto dos experiencias muy recientes en mis coaching ejecutivo.
El primer caso, un ejecutivo con un desempeño 2025 bajo. No por falta de capacidad, sino por falta de foco estratégico. Él estaba convencido de que sabía que necesitaba el negocio. El problema fue que no se alineó con lo que realmente era prioritario para la dirección general y para la empresa. Aunque fue contratado para transformar la empresa y sobre todo su área, no leyó el paisaje político, no entendió la cultura ni el estilo de liderazgo de la organización. Diseñó una transformación técnicamente correcta, pero organizacionalmente inviable. Aquí la lección es contundente. En relacionamiento estratégico es mejor calidad que velocidad. Primero, entender el sistema y luego empezar a transformar. Un segundo caso fue una ejecutiva con más de 25 años en la misma empresa. La compañía es adquirida y entra en una nueva visión, una nueva lógica de negocio. Ella siguió operando desde su historia, su antigüedad y su rol anterior, sin entender que para fines prácticos acababa de iniciar su carrera dentro de una nueva empresa. No ajustó su estilo, no fortaleció alianzas, no sembró relaciones clave con su nueva red laboral. Aquí fue fundamental trabajar una idea clave. Aunque tengas 25 años en una organización, tu marca personal se redefine cada vez que cambia el contexto. El relacionamiento estratégico no es opcional, es supervivencia profesional. Relacionamiento estratégico no es tener conocidos, es construir de forma intencional una red de relaciones que facilite resultados hoy y habilite oportunidades mañana. Incluye leer las reglas no escritas, entender el juego político sin cinismo, construir alianzas antes de necesitarlas y lograr que otros hablen bien de ti cuando no estás tú. A partir del nivel gerencial hacia arriba, no tener esta competencia limita tu impacto y frena tu crecimiento, aunque tu desempeño sea alto. Las relaciones que hoy estás construyendo, ¿están alineadas con el rol al que aspiras o solo con el rol que ya tienes? Te dejo esta pregunta de reflexión. Y claro, antes de cerrar, una recomendación muy concreta para ti. Si hoy lideras equipos, gestionas talento o tomas decisiones de negocio, te invito a leer nuestro ebook 2026 Arquitectura del Trabajo, escrita por Rogelio Segovia. Ahí abordamos los temas más relevantes de la nueva perspectiva laboral para este año y cómo se empieza a dibujar el trabajo hacia el 2030. Recuerda que esto no es teoría, es una lectura estratégica si tienes poco tiempo. Un archivo que es imperdible para líderes del negocio y colegas de recursos humanos que quieren anticiparse para no reaccionar. Nos vemos hasta la próxima. Que no se nos escape. Y vaya, claro que no se nos escape esto. Yeshua Gómez nos explica el día de hoy una resolución reciente de la Suprema Corte que aclara una diferencia fundamental en el ámbito laboral: recesión de contrato versus despido justificado. Es un tema técnico, pero con implicaciones muy concretas para empresas y trabajadores. Esta semana quiero platicarles de una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esta sentencia básicamente es ¿qué pasa si el patrón no entrega un aviso de rescisión al momento del despido de un trabajador? Hoy quiero platicarles este criterio súper relevante para el litigio laboral y para la práctica diaria en recursos humanos y relaciones laborales. La Suprema Corte resolvió un asunto que es bastante técnico, pero con un impacto muy práctico. Insisto, ¿qué pasa cuando un patrón despide a un trabajador y no le entrega su aviso de rescisión por escrito? Tradicionalmente, muchos pensábamos que si no había escrito, prácticamente el caso patronal estaba muerto. Bueno, este criterio confirma que ya no necesariamente es así. Vamos paso por paso. Primero, recordemos qué dice la Ley Federal del Trabajo. Dice que cuando un patrón rescinde la relación de trabajo, debe de entregar aviso por escrito diciendo en este escrito qué hizo el trabajador, cuándo lo hizo y cuál es la causa de rescisión. Y si no lo entrega, la ley dice que presume que el despido es injustificado. Nada más que recordarán ustedes también que este parrafito dice: la falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido sí fue justificado. Entonces, acá viene lo importante. La Corte confirma que esa presunción no es absoluta, es decir, el patrón todavía puede demostrar en juicio que sí había una causa justificada. ¿Qué discutía este caso en específico? La parte trabajadora decía: oye, si no me diste aviso,
me dejaste en estado de indefensión porque no supe por qué me corriste. Esto viola mi derecho a defenderme. Y la corte dijo, espérate, no necesariamente. ¿Por qué? Porque en el nuevo procedimiento laboral, cuando el patrón contesta la demanda, definitivamente tiene que explicar la causa, tiene que ofrecer pruebas y el trabajador ahí tiene oportunidad de responder, objetar y ofrecer pruebas también. Entonces, según la corte, el proceso sigue siendo totalmente equilibrado. Ahora, vámonos a qué sucede en la práctica. Esto no significa que el aviso rescisorio deje de ser importante, sigue siendo clave, sigue siendo una buena práctica y sigue siendo lo más seguro. Pero sí significa algo muy relevante para estrategia litigiosa. Un error formal en el aviso ya no necesariamente define el resultado del juicio. Hoy el foco está mucho más en si la causa existió, si hay evidencia y si está bien documentada. Una traducción práctica para las empresas también es: no se confíen en luego lo pruebo en juicio, pero tampoco crean que un error en el aviso automáticamente pierde el caso. Y una traducción práctica para el litigio: los casos se van a ganar o perder cada vez más en la calidad de la prueba, no solo en las formalidades. Y un último punto importante: la corte también dijo que no hay trato desigual contra el trabajador, porque si no hay aviso, la carga de probar la causa pesa más en el patrón. Y el mensaje final sería este: el aviso rescisorio sigue siendo un cinturón de seguridad, pero si falla el cinturón, todavía puedes intentar frenar con evidencia sólida. Y eso, para quienes estamos en derecho laboral, cambia bastante la conversación estratégica. Y así cerramos el episodio 113 de People Trends. Gracias por acompañarnos este miércoles 4 de febrero. Recuerde, el miércoles de manera extraordinaria porque este lunes en México tuvimos puente y este es el segundo día hábil de la semana. Recuerde por favor seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en su plataforma favorita y también de activar la campana para recibir notificaciones de los nuevos episodios. Soy Rogelio Segovia y me encuentra en X como @Rogelio Segovia y en mis columnas del newsletter de Human Leader y del periódico El Norte de Grupo Reforma. Ha sido un gusto, como siempre, compartir este espacio con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana, ya en día martes.